para cada uno de nosotros. Apenas la semana pasada, nuestro hermano Ted nos compartía acerca de cómo debe ser la oración que a Dios le agrada. Y precisamente el modelo de oración que a Dios le agrada, además pues de la fe, de nuestra actitud, de nuestra devoción, de nuestra humildad delante de Él, es precisamente esta oración con la cual nuestro Señor nos ha enseñado a orar. Y nos corresponde en esta serie de predicaciones del Catecismo de Heidelberg acercarnos parte por parte a esta oración modelo, al Padre Nuestro, y ir escudriñando en cada una de las expresiones, en cada una de las partes que componen esta oración, descubrir la enseñanza que Dios tiene para nosotros, descubrir la relación tan importante que se da entre Dios y cada uno de nosotros como nuestro Dios, pero también como nuestro Padre Celestial. Esta porción de la Escritura que acabamos de leer ahí en Mateo capítulo 7 es posterior al Padre Nuestro, pero nos sigue hablando precisamente de cómo se da la relación en respuesta de nuestro Dios y Padre cuando nosotros clamamos a Él con esa devoción, con esa humildad, con esa entrega, con un corazón contrito y humilde delante de Él. Y la palabra nos dice que si pedimos, es Dios el que va a responder. Que si llamamos, el Señor está ahí para abrirnos la puerta a esa bendición. Y aclara y vuelve a reiterar en el versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa es la confianza que tenemos que tener, esa seguridad en nuestra vida, de que cuando clamamos al Padre, Él nos escucha. Ciertamente, no siempre vamos a obtener la respuesta que nosotros estamos esperando. No siempre va a haber la solución directa a nuestra necesidad o situación como nosotros la estamos meditando, sino siempre será en la voluntad perfecta y santa de nuestro Dios y Padre. Pero nuestra confianza está en que el Señor siempre tiene pensamientos de bendición para cada uno de nosotros. Por ello hoy en esta mañana vamos a meditar orando a nuestro Padre, orando a mi Padre. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios en cuanto a la relación filial que tengo con Él? Sé que Dios es grande y todopoderoso. Sé que Él es el Señor de mi vida y por lo tanto yo, su siervo. Pero cuando Él me ha dicho, yo soy tu Padre, cuando nosotros podemos acercarnos a Él como nuestro Padre Celestial, las cosas cambian en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Pidamos la dirección del Espíritu Santo para meditar en la palabra. Señor, te rogamos, Padre, que hables a nuestros corazones, que nos permitas profundizar en tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor, pero sobre todo nuestro corazón, para que al acercarnos a esta palabra viva, eficaz, penetrante en nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, y nuestro corazón sean tocados por ella. De manera, Señor, que redescubramos quiénes somos en ti, cómo es nuestra relación contigo y qué demanda de nuestra vida la relación que tenemos contigo como nuestro buen Padre Celestial. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en esta mañana, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 9, que es paralelo totalmente al pasaje de Lucas capítulo 11 que leíamos hace un momento también en la lectura devocional. Es el inicio de esta oración que conocemos nosotros como el Padre Nuestro, y el nombre, sabemos, lo tomamos pues de la primera expresión o de las primeras palabras de esta oración. Específicamente el versículo 6, Mateo capítulo 6, versículo 9 nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A través de los años de la historia de la iglesia, del pensamiento cristiano, muchos teólogos, muchos pensadores de la Biblia y estudiosos de ella han analizado la expresión de llamar a nuestro Dios Padre.
Sabemos que en el Antiguo Testamento algunos profetas, el rey David le llamaba de esta manera a Dios. Sin embargo, no era una expresión común entre el pueblo. Para el pueblo de Israel, Dios era el Señor y ellos sus siervos. No siempre cumplidos o no siempre cumpliendo con esta expresión de su corazón. Y muchas veces viene el reclamo de Dios sobre ellos y les dice: si yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Sin embargo, la experiencia de la relación cercana a Dios, como la tuvieron, decía algunos profetas, el rey David, se multiplica para nosotros como pueblo de Dios del Nuevo Testamento precisamente a través de Jesucristo, quien haciéndose carne y mostrándonos verdaderamente al Hijo de Dios, nos abre una puerta de esperanza, nos abre una puerta de acercamiento a su Padre Celestial. Sabemos que Dios es el eterno Padre del eterno Hijo Jesucristo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros, los creyentes, aquellos que hemos sido llevados por el Espíritu Santo a una fe viva, a una fe salvadora, a reconocer, a conocer, a experimentar a nuestro Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Dios y nuestro Padre. Y entonces podemos clamar delante de Él, y no solamente decirle: Señor, como dice la Escritura, como aquellas mujeres o como aquellos siervos que tienen necesidad y que se acercan y le dicen Señor, sino que en una relación mucho más cercana podemos llegar a decirle Padre nuestro. Y esto tiene una gran significancia, un gran significado para nosotros en nuestra vida cotidiana, que, hermanos, muchas veces hemos perdido. Cuando el ser humano es niño, cuando el ser humano es pequeño, se sorprende grandemente de las cosas que puede hacer su padre. Para el niño, su padre es grande, su padre es fuerte, es poderoso, casi lo ven como un superhéroe. Sin embargo, cuando la niña va creciendo, como que van perdiendo esa capacidad de asombrarse de lo que puede hacer papá. Llega el momento en que papá se vuelve de un superhéroe a una persona que puede ser juzgada y que se le pueden encontrar los defectos y que puede ser desobedecida y que puede ser hecha a un lado incluso. Y decimos que esto es madurar, y creo yo que estamos bastante equivocados. Y aunque hay muchas aseveraciones o muchos porqués, la Biblia nos enseña que nosotros los creyentes tenemos que seguir siendo como niños. Yo creo que una de ellas es precisamente nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Porque no podemos, aun cuando lleguemos a crecer y madurar en la fe, perder la capacidad de asombro del niño para con su Padre. Dios es nuestro Padre, que siempre será todopoderoso, que siempre será el que todo lo puede hacer, para el cual nada es imposible, pero además podrán pasar los años en nosotros y jamás podremos juzgarle porque esté equivocado, jamás podremos juzgarle porque haya hecho algo que no era correcto, porque nuestro Padre es perfecto. Podríamos decir, muchas veces hay niños que han crecido en la orfandad, sin padres, sin tener el ejemplo o el cariño de su padre. Y aún en estos casos, la palabra de Dios nos dice que Él sigue siendo el padre del huérfano, que Él es el protector de la viuda, que Él es aquel que, aunque mi padre y mi madre me dejaran, es el Señor el que me va a acoger, el que me va a recoger para sí. Y entonces, aunque tenemos que acercarnos con toda reverencia, aunque tenemos que acercarnos con temor y temblor a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, tiene que caber en nosotros de una manera profunda, de una manera asombrosa, la confianza que tiene ese niño pequeño, que puede llegar corriendo hasta donde está su padre y saber que no necesita más que extender las manos para levantarle en alto, que no hay situación que no pueda resolver, que no hay peligro que no pueda quitar de delante de él, que puede esconderse detrás de papá y que ahí está protegido. Amén. Esta es la confianza que debemos tener.
No importa la situación que estamos viviendo. No es importante el conflicto por el que estamos pasando. No es tan grande el problema que está delante de nosotros que nuestro Padre no pueda resolver. Y tener la seguridad. Y si el Señor no lo responde en el momento, no lo resuelve en el momento, es porque Él sabe de una manera perfecta y santa que es mejor para ti y para mí, como sus hijos, dejar las cosas así. En el tiempo que Él tiene determinado, hará lo que tenga que hacer para traer sobre nosotros bendición. La palabra nos dice que en muchas ocasiones tenemos la respuesta de Dios como tardanza. Y esto es cierto. A veces caemos en ese pensamiento quizás de desesperación y decimos: ¿por qué, Señor, no respondes? ¿Por qué no me escuchas? Más de una vez leemos esto en los Salmos, es la experiencia aún de David. Clamo a ti, no respondes. Estoy aquí diciéndote mi necesidad y parece que no me escuchas. Sin embargo, la experiencia de David como hijo, la experiencia de nuestro Señor Jesucristo como hijo, nuestra experiencia como hijos de Dios es saber esperar en Él. Tenemos que tener entonces, además de esa reverencia, una confianza plena. No solamente le puedo llamar mi Padre, sino que puedo confiar plenamente en Él como mi Padre, puedo descargarme en Él como mi Padre y debo sentirme protegido de una manera total, porque el Señor, que es el Todopoderoso, es el Padre amoroso que tiene mi vida en sus manos. Mateo capítulo 7, versículo 11, lo leíamos hace un momento en la lectura bíblica, nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero hay que saber pedirle como nuestro Padre, sabiendo que Él no nos va a dar aquello que traiga conflicto, que traiga problema, que no traiga edificación, que no traiga crecimiento en nuestra vida, sino que siempre dará lo perfecto, lo justo, lo santo, lo que Él ha definido en su grandeza y sabiduría para sostener nuestra vida y para edificarla. Porque nuestro Padre es el que tiene todo poder y autoridad para socorrer nuestra vida. Él puede, pero además Él quiere socorrernos a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20 nos dice la Escritura: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios viene sobre nuestra vida, actúa en tu circunstancia, actúa en tu problema, actúa en la situación que estás padeciendo, allí en la enfermedad, en el conflicto familiar, en la carencia, en la necesidad. Es el poder de Dios el que actúa. No es mi capacidad personal, no es mi sabiduría, no es mi propia fuerza el que me hace salir adelante, sino es esa fortaleza preciosa que Dios pone en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él puede. Porque para Él no hay imposible. Porque si el Señor simplemente, dice la Escritura, dice la palabra, seremos sanos. Pero es su voluntad perfecta la que tenemos que aprender a esperar. Pero además el Señor quiere, la palabra nos dice que Él tiene siempre pensamiento de bendición sobre nosotros. No está en nuestro mismo pensamiento, no estamos en el canal de Dios. La palabra nos asevera que nuestro pensamiento no está a la altura del pensamiento de Dios, que no podemos muchas veces entender, y así lo dice este pasaje de Efesios capítulo 3, versículo 20, no podemos entender lo que el Señor está haciendo en nosotros. Él actúa mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, pero ciertamente está actuando. Y nuestra fe tiene que ser fortalecida en esta verdad bíblica. El Señor quiere y el Señor puede hacer todas las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos entender
o aún de lo que somos capaces de pedir. Podemos pedir equivocadamente, la Biblia nos lo dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Señor nunca nos va a dar lo que nos conviene. Él va a poner siempre delante de nosotros la bendición. Y vuelvo a repetir, que Él quiere y puede hacerlo. Y con ello tenemos que aprender que en esta relación que tenemos como Dios o con Dios como nuestro Padre Celestial, Él nos ha concedido una familia. Cuando nosotros le llamamos a Dios Padre, estamos asegurando en nuestro ser interior que tenemos una familia que va más allá de la carne, que va más allá de nuestra relación genética con nuestros padres y con nuestros hermanos, que se forma o se transforma en una relación espiritual con aquellos otros que también han sido llamados a ser hijos de nuestro Padre Celestial. Y si somos hijos de un mismo Padre, ¿qué somos? Hermanos. Y aunque muchas veces la palabra hermano, hermana, se ha vuelto un cliché, se ha vuelto una palabra que la decimos simplemente porque no nos acordamos cómo se llama el hermano, porque se nos olvida cómo se llama y pues es más fácil decirle hermano. Muchas veces sin detenernos a reflexionar si verdaderamente eso no es un hijo de Dios. Y qué bueno, porque no estamos para juzgar esto. Pero sí tener la seguridad de que aquel que es nuestro hermano y nuestra hermana en Cristo Jesús, guardamos con él una relación, con ella una relación que es verdaderamente espiritual. Porque la relación espiritual de Dios como nuestro Padre existe. Porque Él es mi Padre, yo soy su hijo, y los hijos de mi Padre son mis hermanos. Y tenemos que reflexionar también en que Dios tendrá el mismo cuidado, la misma bendición, la misma disciplina, el mismo trato amoroso y el mismo trato de justicia con mis hermanos y con mis hermanas. Pero que también va a demandar de mí como su hijo que yo tenga un trato de justicia, de amor, de bendición para con mis hermanos y con mis hermanas. Y entonces, cuando tengo esa relación filial con Dios y puedo decirle a mi Dios que Él es mi Padre y que es el Todopoderoso, esto debe movernos a cada uno de nosotros a estar intercediendo también a nuestro Padre Celestial por el otro. Y a decirle, Señor, mi hermano está sufriendo. Señor, mi hermana está en necesidad. Padre, el resto de mis hermanos tiene esta situación. Y yo quiero interceder por ellos. Yo quiero, Padre, que ellos también vean tu amor, que te entiendan como te entiendo yo, que puedan experimentarte en el amor tan grande que tú has puesto en mi vida. Y el reconocer a Padre, al Señor, a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, nos mueve a una fraternidad. Nos mueve a un entendimiento espiritual de nuestra relación como hermanos y hermanas. Y esto edifica la iglesia. La iglesia no es edificada porque trabajemos más, porque entreguemos más, sino por la cantidad de amor que hay entre nosotros. Cuando la iglesia se ama, donde hay amor unos con otros, donde hay amor a Dios y donde nos amamos unos a otros, la iglesia es edificada. En una iglesia donde se ama, ahí surgen ministerios, dones, talentos, capacidades. Ahí surgen ideas, propósitos, ministerios para ir y cumplir la gran comisión, para ir y servir a nuestro prójimo, empezando por servirnos unos a otros. Pero primero tenemos que entender profundamente la relación filial, espiritual que tenemos con nuestro Padre. Si no somos capaces de ver el gran amor de Dios como Padre en nuestras vidas, ¿cómo vamos a amar a nuestros hermanos? Si no podemos entender cómo Dios me ama a mí, si no puedo experimentar ese amor, aunque está en mi vida, pero no lo reconozco, entonces veo a mi hermano, veo a mi hermana, y los veo muchas veces como desconocidos. Y me acerco a los que trato. Y estoy cercano de los que me apoyan. Cuando la relación tendría que ser abierta a todos y todas. Porque somos hijos de un mismo Padre.
Por eso la exhortación en la oración, ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, es que se hagan rogativas, se hagan oraciones, se hagan peticiones, se dé acciones de gracias por todos. Tenemos que estar orando unos por otros. Señor, tú eres mi Padre Celestial y yo quiero ver cómo tu amor se manifiesta en la situación, ya no en la mía, sino en la de mi hermano. Ya no en mi dolor, sino en el dolor de mi hermano. Ya no en mi necesidad, sino en la necesidad de mi hermana. Y muéstrame cómo ser una herramienta, cómo ser un instrumento de tu gracia para hacer bendición a aquellos que somos de la familia en la que tú nos has puesto, a la cual tú nos has llamado. Cuando iniciamos la oración del Señor, el Padre Nuestro, decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Los estudiosos dicen que esto apenas es un prefacio, es como una introducción, porque si no podemos reconocer a Dios como Padre y su grandeza de que Él está en los cielos, el resto de la oración no tiene sentido. Por eso, como oración modelo, necesitamos acercarnos primeramente a Dios en confianza, en fe, con ese amor en nuestro corazón, sabiendo que Él es nuestro Padre. Pero dice también esta primera porción de esta oración modelo, que está en los cielos, que está por sobre todo, que está más allá de mi entendimiento, que está mucho más allá de lo que puedo comprender, pero que tiene todas las cosas en control, que es más alto de lo que yo puedo entender, pero que tiene sujeto en su mano todas las cosas que hay a mi alrededor, y mi propia vida está sujeta a Él, que a la voz de mi Señor y Padre todas las situaciones obedecen. Se necesita fe para acercarse en oración a Dios. Sin fe es imposible agradarle. La oración sin fe no va al Señor. Pero cuando tenemos la confianza, cuando me he asegurado de que Él es mi Padre, puedo clamar delante de Él. Y entonces empezamos a ver el resto de aseveraciones, de peticiones que la oración modelo nos da. Y la primera de estas peticiones es precisamente la frase que continúa: santificado sea tu nombre. Por muchos años he escuchado predicaciones, leído comentarios acerca de la oración modelo, el Padre Nuestro. Y siempre había considerado de manera personal que santificado sea tu nombre era simplemente una expresión de alabanza. Y de hecho lo es, pero va mucho más allá que esto. No es solamente una expresión de adoración al Señor, es mucho más. Se convierte en una primera petición. El deseo, el anhelo que hay en mi corazón es que mi vida, lo que yo hago y todas las situaciones alrededor de mí, y claro, en la vida de mis hermanos y hermanas, le den la gloria a nuestro Dios. Y a eso somos llamados, a glorificar a Dios, porque ese es el fin principal del hombre, y gozar de Él para siempre. Somos llamados, fuimos creados para glorificar a Dios. Y entonces nuestro deseo primario, nuestro deseo fundamental en la oración tiene que ser que lo que vaya a poner delante de Él, mi gratitud, mi petición, mi aflicción, mi dolor, mi enfermedad, mi llanto, toda situación que hay a mi alrededor, en mi casa, en mi familia, con mis amistades, todo lo que traigo en el corazón para derramar delante del Señor, en todo Él sea glorificado. En el problema el Señor sea glorificado, y en las soluciones sea glorificado. Porque la palabra nos llama a que seamos agradecidos en toda situación. No es fácil, hermanos, porque hay situaciones que no entendemos, y por eso la palabra nos dice que el poder de Dios actúa más allá de lo que pedimos, más allá de lo que entendemos, y ahí tiene que entrar la fe. Creer firmemente que mi Padre siempre va a proveer para mi vida, como su Hijo, bendición. Aunque no lo pueda ver en el momento, Dios está construyendo bendición. Yo no puedo ni imaginar ni siquiera
cuán difícil debe haber sido para José lograr entender cómo Dios le llevó a través de sufrimiento, de desprecio familiar, de problemas y tentaciones, de pasar por la misma cárcel, de quizás estar en riesgo de perder la vida, de un sufrimiento que a veces no nos imaginamos simplemente por la narrativa bíblica, pero que es profundo, hasta llegar a entender y decirle a sus hermanos: ustedes pensaron hacer mal sobre mí, pero Dios lo ha encaminado todo para bien. Esa es la confianza. Dios va a encaminar todo para bien. Si hoy estoy padeciendo, si hoy estoy sufriendo, si hoy estoy llorando, si hoy estoy enfermo, Dios está encaminando todo para bien. Necesitamos esa confianza en el Señor. Y cuando tenemos esa confianza, nuestra vida le glorifica. Y podemos decirle: Señor, glorificado seas, aún por el dolor, aún por la enfermedad, aún por la aflicción, porque sé que la estás usando para edificar mi vida, para ponerla de manera que te glorifique en todo lo que haga. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos rogándole a Dios mismo que Él ponga todas las cosas en mi vida de manera que lo que yo haga le glorifique. Y ten la seguridad de que Dios va a responder. Porque hay muchas cosas que hoy hacemos que no glorifican a Dios. Hay mucho pensamiento en nuestra cabeza que no glorifica a Dios. Hay muchos sentimientos en nuestro corazón que no glorifican a Dios. Pero si yo le digo: Señor, yo quiero que tu nombre sea santificado, estoy diciéndole: empieza por mi vida, empieza por mi pensamiento, empieza por mi corazón, empieza a transformarlo, empieza a quitar todo lo que sea necesario, empieza a cambiar todo lo que es necesario para que mi vida plenamente te glorifique. Y tengo que estar dispuesto a recibir lo que Dios quiera hacer en mi vida. Nos encanta ese coro que entonamos y decimos: Señor, haz lo que tengas que hacer. Y es un coro hermoso. No sé si han pensado en la profundidad de la palabra que estamos diciendo. Lo que tú tengas que hacer, Señor, por encima de la enfermedad, del llanto, de la aflicción, por encima de todo, haz lo que tú tengas que hacer. Y si es necesario, no lo decimos en el canto, pero si es necesario, Señor, con mi corrección. Y si es necesario, Señor, quítame lo que me hace alejarme de ti. Y si es necesario, Padre, no me permitas riquezas ni bienes, si esto va a alejarme de tu palabra y de tu presencia. Eso es lo que estamos diciendo cuando entonamos esto. Pero es lo que estamos diciendo cuando le pedimos al Señor que haga todo lo necesario para que nuestra vida le santifique, le glorifique en todas las cosas y en todos los tiempos. Dios va a disponer todo para su propia gloria. Nuestro Señor Jesucristo, esa oración final que hacía el Padre, entregando delante de Él todo el ministerio a punto de terminar con su entrega en la cruz del Calvario, le decía: Padre, glorifica tu nombre. Y él sabía bien que aún en el sacrificio, aún en el dolor, en la angustia, en la aflicción, el Padre era glorificado. Y dice la palabra que vino una voz del cielo, Juan 12:28, y le dice: lo he glorificado. Dios siempre ha glorificado su nombre, dice, pero lo glorificaré otra vez. Porque el sacrificio de Cristo glorifica el nombre de nuestro Dios. Por eso la Escritura, hermanos, nos invita de una manera plena a que confiemos en Dios como nuestro Padre. Debemos acercarnos en la oración a Él en esa confianza. Él es nuestro Padre, sabiendo, como leíamos hace un momento, que si pedimos, se nos va a dar, que si buscamos, vamos a hallar, que si llamamos, vamos a ver la puerta abierta. Dios nos ha enseñado el ejemplo de ser padres, está en Él. Y ciertamente, como he estado enseñando en la clase de catecúmenos, todas las perfecciones que Dios tiene que ha transmitido a nosotros
en nosotros son imperfectas. Nosotros somos padres y madres de familia que nos equivocamos, que cometemos errores, que no sabemos todas las cosas que son para el bien perfecto de nuestros hijos. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce perfectamente qué tiene que dar, qué tiene que poner, qué tiene que entregar, qué tiene que conceder de nuestra petición para que nuestra vida sea edificada. Por eso nuevamente la palabra nos recuerda, si nosotros que somos malos procuramos hasta donde nos lo permite nuestra capacidad, trastocada ciertamente por el pecado, dar cosas buenas a nuestros hijos, tenemos que tener una plena seguridad y esta ser una ancla fuerte en nuestra fe. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Acerquémonos en petición. Dios espera que le pidamos. Dios conoce nuestra situación, Dios conoce nuestra necesidad y nuestra aflicción, conoce nuestra gratitud, conoce nuestra alegría antes de que la expresemos, pero ha pedido que se la expresemos. Acerquémonos pues confiadamente al Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también al Señor y Padre de cada uno de nosotros, que hemos recibido el privilegio en gracia de ser llamados hijos e hijas de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, Señor, gracias porque poder llamarte nuestro Padre y el saber que tú nos llamas tus hijos e hijas edifica nuestra fe y la fortalece, nos llena de tranquilidad, nos llena de esperanza y aún en medio de la aflicción de gratitud, porque podemos reconocer, Señor, que tú tienes un cuidado especial sobre cada uno de nosotros, que tú eres el Dios todopoderoso, omnipresente, que está a nuestro lado, que nunca cierras tus ojos de sobre nosotros, que no te es desconocido ninguno de nuestros caminos, pero sobre todo que nos amas de una manera perfecta como nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque este conocimiento de tu palabra es un ancla segura de nuestra fe, porque nos permite, Señor, estar tomados y esperanzados en tu mano preciosa y saber, oh Dios, que todas las cosas ayudarán a bien en nuestra vida porque provienen de ti. Si estamos en aflicción o en angustia, Señor, opera en nuestra fe para que la fortalezca y la esperanza las vivamos de manera continua, Señor, al enfrentar las situaciones. Pero no permitas, Padre, nunca que nos olvidemos de asombrarnos, de verte a ti como nuestro Padre, de sentirte como nuestro Padre. Que nunca maduremos, Señor, equivocadamente, sino que como el niño pequeño se sorprende de lo grande y esforzado que puede ser su Padre, nosotros, Señor, como niños pequeños, nos asombremos cada día de tu grandeza, de tu poder, de tu gloria, y busquemos, Señor, con nuestra vida glorificarte, amándote como nuestro Dios